No sé si vamos a poder con esta máquina, ¿eh? El último que la usó es un... Oye, muchacha, tú, trae un café para la raza. Si gente con estudios no pudo, tú ni vas a entender el problema. Están pidiendo café. Ándale, ve a hacerles café a los muchachos. Voy a hacer el café, pero antes alguien tiene que encender la máquina. Necesito ver algo. Si gente con estudios no pudo, tú ni vas a entender el problema. Ella no discutió, solo pidió que encendieran la máquina una vez más y notó un detalle que nadie se atrevió a buscar. Lo que encontró allí lo cambió todo. Amigo, suscríbete al canal para no perderte esta historia y comenta aquí abajo de qué ciudad de México nos estás viendo. Quiero saber desde dónde me sigues. Hay historias que empiezan con un suspiro, otras con una explosión. Esta empezó con el ronroneo ahogado de un motor diésel que se negaba a vivir más de media hora seguida y con un billete de 500 pesos tirado en el polvo rojo de Sonora. Pero antes de llegar a ese momento que partió corazones y orgullos, déjame presentarte a Valquiria. Valquiria tenía 31 años, manos que parecían hechas de cuero curtido por el sol, y un taller de carretera que no impresionaba a nadie a primera vista. No tenía fachada bonita, no tenía aire acondicionado, no tenía esas computadoras modernas que parpadeaban luces azules prometiendo milagros electrónicos. Lo que había allí era algo mucho más raro, honestidad, que podías tocar con las manos sucias de grasa. La placa en la entrada, pintada a mano por su propio padre antes de morir, decía simplemente: Taller Mecánico Sergio, reparaciones honestas desde 1987. Ella nunca cambió el nombre. Sergio era su padre, y fue él quien le enseñó que el motor no miente. Quien miente es la gente. El motor dice la verdad en cada golpe de pistón, en cada vibración en el bloque, en cada gota de aceite que se escurre donde no debería. Esa mañana de noviembre, cuando el calor de Sonora ya llegaba a los 40 o antes de las 9 de la mañana, Valquiria estaba debajo de un camión Scania, diagnosticando una fuga en la bomba inyectora. No usaba un overol de moda de revista. El suyo era azul marino, descolorido, manchado de aceite quemado y diésel, con remiendos mal hechos en las rodillas. El cabello negro lo llevaba recogido en una cola de caballo que hacía mucho había renunciado a verse arreglada. Sus manos, sus manos callosas, con uñas perpetuamente oscuras de grasa que ningún jabón quitaba por completo, pero eran manos que sabían leer metal como otras personas leen libros. Cuando tocaba un motor, era como si conversara con él en una lengua secreta que solo los dos entendían. Híjole, ustedes necesitan entender una cosa sobre ese pedazo de México. Allí, en el corazón del agronegocio, una máquina parada es dinero quemándose. Cada hora que una cosechadora no trabaja durante la temporada de cosecha, significa miles de pesos evaporándose bajo el sol inclemente. Y cuando la cosecha se atrasa, ¡ay, Dios mío! Es como ver a una familia entera marchitarse. Fue en ese escenario que don Genaro Solís construyó su imperio. Don Genaro era dueño de casi 10,000 hectáreas de soya y maíz. El tipo de hombre que cuando estornudaba, medio pueblo sentía el viento. Tenía 60 y tantos años, panza de cerveza cara y whisky importado, esa piel rojiza de quien pasó la vida entera dando órdenes bajo el sol. No era solo rico, era el tipo de rico que se vuelve peligroso cuando olvida que no todo el mundo nació con tierra bajo los pies. Y don Genaro tenía un problema que le estaba quitando el sueño. Una cosechadora John Deere S7090, un monstruo de acero y tecnología valuado en casi 4 millones de pesos, llevaba 2 meses parada justo en medio de la cosecha récord. El motor simplemente se apagaba a los 30 minutos de trabajo y ¡puf!, moría como si alguien hubiera apagado el mundo, sin código de error en las computadoras de a bordo, sin avisos, nada, solo el silencio pesado de una máquina cara convirtiéndose en chatarra prematura. 3 de las mayores concesionarias autorizadas del estado ya habían pasado por allí. Ingenieros con diplomas de la capital, técnicos certificados por la propia John Deere, gente que cobraba consulta en dólares. Cambiaron la turbina, cambiaron boquillas e inyectores, cambiaron todo el arnés eléctrico, kilómetros de cables y sensores.
Gastaron más de 200.000 pesos en piezas. El resultado, ninguno. La máquina seguía muriendo después de media hora religiosamente, como si tuviera un fantasma viviendo en el bloque del motor. Fue el hijo de don Genaro, un muchacho de 20 y tantos años que estudiaba administración en Hermosillo, quien mencionó el nombre de Valquiria. Él la había visto reparar un tractor Massey Ferguson que 2 mecánicos de concesionaria habían declarado como pérdida total. Y ella resolvió el problema en 40 minutos, cambiando un retén de 10 pesos que nadie había revisado. Don Genaro soltó una carcajada cuando escuchó la sugerencia. ¿Una mujer? ¿Una mecánica de taller de carretera? ¿Perdiste la cabeza, chamaco? Si los ingenieros con estudios no lo resolvieron, ¿crees que una curiosa va a hacer qué? Magia. Pero la desesperación, mis amigos, tiene una manera de ablandar hasta la terquedad más dura. Cada día que pasaba significaba 50.000 pesos evaporándose. La cosecha estaba en su punto. Los competidores avanzaban, los compradores estaban impacientes. Fue así como un jueves que Valquiria jamás olvidaría, escuchó el rugido de 3 camionetas Ford F-250 entrando en el área de tierra batida frente a su taller. Ella se estaba lavando las manos en un lavamanos de aluminio, usando ese jabón industrial color naranja que arde en la piel, cuando vio la comitiva. Al frente la camioneta de don Genaro, negra y reluciente como zapato de charol. Detrás, 2 carros llenos de peones y empleados. Don Genaro bajó del carro con la pose de quien visitaba un circo de horrores. Miró a su alrededor con esa expresión que mezclaba desdén y curiosidad mórbida. Los peones bajaron detrás de él, todos con sombreros de palma y expresiones que variaban entre lástima y diversión anticipada. Valquiria se secó las manos en un trapo ya más sucio que limpio y caminó hacia ellos. El sol le daba en la espalda, haciendo que el calor subiera del suelo en ondas visibles. «¿Usted es la tal Valquiria?», preguntó don Genaro sin saludo, sin educación, sin nada que recordara el respeto básico entre seres humanos. «Soy yo». «¿Necesita algún servicio, señor?». Él soltó una risa. No fue una risa de alegría. Fue de esas risas que cortan, que humillan, que marcan. Los peones rieron con él como coro obediente. «¿Servicio? Miren nomás, muchachos». Se volvió hacia los hombres detrás de él. «La muchachita cree que va a hacer un servicio en una máquina que 3 concesionarias ni pudieron diagnosticar». Valquiria sintió el calor subir por el cuello. No de vergüenza, de rabia. Pero había aprendido de su padre que la rabia de mecánico se resuelve con llave de tuercas, no con la boca suelta. «¿Usted vino aquí a provocarme o a pedir ayuda?», preguntó manteniendo la voz firme. Don Genaro dio 2 pasos hacia ella. Sacó del bolsillo un billete de 500 pesos, nuevo y crujiente. «Y ustedes no van a creer lo que hizo». Arrojó el billete al suelo, en el polvo rojo, muy cerca de los pies de Valquiria. «Toma este dinero, muchacha. Cómprate un vestido bonito. Vete al pueblo. Busca un empleo decente. Este sol va a acabar con tu piel. El trabajo de mecánica no es para mujeres. Si ingenieros con estudios en Guadalajara, con diploma en la pared y certificación internacional, no resolvieron el problema de mi cosechadora, ¿qué crees que una curiosa de taller de carretera va a hacer? ¿Perderme el tiempo?». El silencio que cayó sobre ese pedazo de terreno fue más pesado que un bloque de motor fundido. Valquiria miró el billete en el suelo, luego miró a don Genaro. Sus ojos estaban tranquilos, pero había algo allí que hizo que uno de los peones tragara saliva. «¿Cuánto tiempo permanece la máquina encendida antes de que se apague?», preguntó. «Media hora, 30 minutos exactos, luego se apaga». «¿Por qué? ¿Y ya intentaron cambiar qué?». «Todo. Turbina, inyectores, arnés eléctrico completo, sensores, módulo de control, todo. Gasté más de 200.000 pesos en piezas». Valquiria asintió despacio. Entonces, para asombro de todos, ella no se agachó a recoger el dinero. Pisó el billete, hundiéndolo un poco más en la tierra. «Le haré una propuesta, don Genaro. Usted trajo su máquina aquí porque está desesperado. Aunque no quiera admitirlo, le echaré un vistazo. Si en 6 horas no descubro lo que está matando el motor, cierro este taller hoy mismo y le entrego mis herramientas para que haga lo que quiera». «¿Pero qué?».
Pero si descubro si hago que esta máquina funcione de nuevo, usted pagará el triple del valor del servicio y pedirá disculpas, no a mí, sino a todos los mecánicos independientes de la región que usted ya humilló en la vida. Don Genaro parpadeó. Luego soltó otra carcajada, pero esta vez con nerviosismo. ¿Usted se volvió loca? ¿6 horas? ¿El triple? ¿Tiene idea de cuánto sería eso? Sí. ¿Y usted tiene idea de cuánto está perdiendo por día con esa máquina parada? Los peones se miraron entre sí. Uno de ellos, el más viejo, asintió casi imperceptiblemente. Conocía el nombre de Sergio. Sabía de quién era hija. Don Genaro miró a la mujer frente a él. Subestimó la grasa debajo de sus uñas. Subestimó la firmeza en sus ojos. Subestimó todo. Hecho, dijo, escupiendo en el suelo. Pero cuando falle, iba a fallar. Quiero verla quitando esa placa con sus propias manos. Valquiria extendió su mano sucia de aceite para sellar el acuerdo. Don Genaro miró esa mano como si fuera una serpiente, pero la estrechó. Y así, mis queridos amigos, comenzó una carrera contra el tiempo que cambiaría no solo la vida de Valquiria, sino que revelaría un secreto tan sucio como el aceite quemado en el fondo de un cárter roto. La cosechadora John Deere S790 llegó al taller de Valquiria 2 horas después, transportada por un tráiler de plataforma que gimió bajo el peso de la máquina. Cuando ese monstruo de acero bajó de la rampa, el suelo de tierra batida pareció temblar con respeto. Valquiria nunca había visto una máquina de ese tamaño tan de cerca. Eran casi 6 metros de largo, una altura que le hacía sombra, neumáticos del tamaño de un hombre adulto. Aquello era tecnología de punta, una computadora sobre ruedas, el tipo de equipo que parecía haber sido montado por ingenieros que nunca se ensuciaron las manos de grasa. Pero un motor es un motor. Y Valquiria sabía que debajo de toda esa electrónica reluciente latía un corazón mecánico que obedecía las mismas leyes de la física que cualquier otro diésel. Don Genaro se quedó allí recargado en su camioneta, con sombrero de palma, protegiendo ese rostro quemado por el sol. Los peones se acomodaron a la sombra de un árbol cercano, algunos fumando, todos esperando el show del fracaso que estaban seguros que iban a presenciar. El reloj empezó a contar mecánica, dijo don Genaro mirando su celular. 6 horas. Tic-tac. Valquiria no respondió. Estaba caminando alrededor de la máquina, despacio, con esa atención silenciosa de quien escucha una confesión. Pasó la mano por la carrocería todavía caliente por el sol, olió el aire cerca del compartimento del motor, se agachó para mirar debajo, revisando si había fugas, manchas, cualquier cosa que contara una historia. ¿La van a encender para mí?, preguntó sin quitar los ojos de la máquina. Uno de los peones, el más viejo, el que había asentido discretamente antes, se levantó. «Yo la enciendo, muchacha». Subió a la cabina, giró la llave. El motor diésel rugió con esa potencia que hace vibrar el pecho, ese sonido profundo que parece venir del centro de la tierra. 6 cilindros trabajando en armonía perfecta, cada pistón subiendo y bajando con la precisión de un reloj suizo. Valquiria se quedó parada, ojos cerrados, solo escuchando. Los peones se miraron. Uno de ellos soltó una risita baja, pero la mirada del compañero más viejo lo hizo callarse. Ella estaba sintiendo el motor. La vibración que subía por los pies, atravesaba las piernas, llegaba al pecho. El ronroneo era perfecto, uniforme, fuerte. Ningún golpe irregular, ningún ruido extraño, ninguna señal de que algo anduviera mal. «Está perfecto», murmuró uno de los peones. «Parece nuevo». Y lo era. Durante 20 minutos, esa máquina trabajó como si hubiera salido de la fábrica ayer. El motor mantenía las revoluciones estables. La temperatura subía dentro de lo esperado. Todos los indicadores en el tablero mostraban verde. Valquiria abrió el capó del motor, una cobertura enorme que reveló el corazón de esa bestia. Un motor de 6 cilindros en línea, turboalimentado, con common rail e inyección electrónica de última generación. Todo estaba limpio, organizado, cada manguera en su lugar, cada abrazadera apretada. Metió la mano allí tocando componentes. El bloque se estaba calentando como era de esperar.
las mangueras del sistema de enfriamiento, tenían la presión correcta. El turbo silbaba suavemente, funcionando perfectamente. Y entonces, en el minuto 32, sucedió. El motor comenzó a perder fuerza. No fue dramático, fue sutil, como si alguien le estuviera sacando el aire de los pulmones a la máquina poco a poco. Las revoluciones cayeron de 100 en 100 RPM, luego otra vez 100. Los indicadores comenzaron a parpadear y entonces, con un suspiro final que partió el corazón de cualquiera que amara los motores, murió. Silencio. Don Genaro soltó esa risa amarga. Vio 30 minutos. Todos los santos días es lo mismo. Y las computadoras no acusan nada, nada. Valquiria no dijo nada. Tenía la mano todavía dentro del compartimento del motor, sintiendo el calor que aún emanaba del bloque. Cerró los ojos de nuevo. «Híjole», murmuró bajito, «no estás muriendo por falta de fuerza. Estás muriendo asfixiada». «¿Qué?» Don Genaro se acercó. «Asfixia», dijo ella, «más para el motor que para las personas. No estás recibiendo aire o combustible suficiente». «¿Pero cuál de los dos?» Ella se volvió hacia el peón más viejo. «Ustedes revisaron el filtro de aire 3 veces. Lo cambiaron incluso. ¿Y el turbo? ¿Lo cambiaron también?» «Nuevo, directo de la concesionaria. Sistema de inyección, boquillas nuevas, bomba de alta presión nueva, todo nuevo». Valquiria asintió despacio. Los otros mecánicos habían hecho lo obvio. Cuando un motor muere por falta de potencia, se revisa el aire, el combustible y la chispa. En el caso de un diésel, la chispa ni existe. La combustión ocurre por compresión, así que queda aire y combustible. Pero si cambiaron todo lo relacionado con esos sistemas, y el problema continuó. «Déjeme ver los informes de los otros talleres», pidió. Don Genaro le hizo una señal a uno de los hombres que trajo una carpeta gruesa con presupuestos, diagnósticos y facturas. Valquiria se sentó a la sombra, aún con las manos sucias, y comenzó a leer. Eran páginas y páginas de jerga técnica, sustitución de turbocompresor, cambio de módulo de control electrónico, verificación de sensores de presión, limpieza de sistema de enfriamiento de gases de recirculación. Cada taller se había enfocado en la electrónica, en los sensores, en las computadoras. Nadie había ido a lo básico. Valquiria cerró la carpeta y se levantó. «¿Ustedes tienen las piezas que se cambiaron?» «Algunas las guardamos». «¿Por qué?» «Quiero verlas». Trajeron 2 cajas con la turbina vieja, boquillas inyectoras, sensores, arneses. Valquiria examinó cada pieza con la atención de un joyero que mira un diamante. Pasó el dedo por las paletas del turbo, sin arañazos, sin señales de contacto con la carcasa. Miró las boquillas inyectoras, sin obstrucciones, sin corrosión. «Estas piezas estaban buenas», dijo ella. «No necesitaban haber cambiado nada de esto». «¿Cómo que no?» Don Genaro estaba empezando a ponerse nervioso. «Estas piezas no son el problema. Nunca lo fueron». Ella tiró una boquilla inyectora de vuelta a la caja. «Ustedes gastaron 200,000 pesos cambiando cosas que no necesitaban cambiar, porque todo el mundo quedó hipnotizado por las computadoras». Ella se levantó y caminó de vuelta hacia la cosechadora. «El problema no está en la electrónica, está en la mecánica, en el flujo. Algo está impidiendo que el combustible llegue al motor cuando se calienta». «¿Pero qué?» Valquiria tomó su caja de herramientas, una caja de metal roja vieja, con la pintura descarapelada en varios lugares. Esa caja había sido de su padre. Dentro, herramientas que tenían décadas de historia, mangos gastados por el uso, puntas magnetizadas de tanto trabajo. Comenzó a desconectar las líneas de combustible, mangueras de alta presión, conexiones de acero inoxidable, abrazaderas que exigían llaves específicas. Cada pieza que salía, la examinaba a contraluz, buscando cualquier señal de obstrucción. «Muchacha», el peón viejo se acercó. «Los otros talleres ya revisaron eso». ¿Lo revisaron de verdad o solo conectaron la computadora y leyeron lo que decía la pantalla? Él no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Pasaron 2 horas. El sol estaba en su cenit ahora, transformando el taller en un horno.
Valquiria estaba empapada en sudor, el overol pegado a la espalda, pero ella no paraba. Desmontó el filtro de combustible, limpio. Desmontó la bomba de baja presión, funcionando perfectamente. Revisó las válvulas de retorno, normales. Don Genaro se estaba impacientando. Ya pasaron 3 horas. No está encontrando nada que los otros talleres no hayan encontrado. Valquiria se limpió el sudor de la frente con el brazo, dejando una mancha de grasa. Los otros talleres buscaron lo que esperaban encontrar. Yo estoy buscando lo que no debería estar aquí. Volvió debajo de la máquina, esta vez enfocándose en el tanque de combustible. Un tanque de 600 litros suficiente para un día entero de trabajo. Golpeó con los nudillos la lateral. El sonido hueco indicaba que estaba a la mitad. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron el tanque? Nunca, respondió uno de los peones. La máquina tiene menos de 2 años. ¿Para qué limpiar? ¿Por qué?, dijo Valquiria, comenzando a quitar las tapas de acceso. Incluso el combustible nuevo puede traer suciedad, y la suciedad se acumula. Abrió la tapa de inspección del tanque y metió el brazo hasta el codo. Sacó la mano cubierta de diésel, pero limpio, sin sedimentos, sin agua, sin contaminación visible, pero ella no se rindió. «Tráiganme un endoscopio», pidió. «¿Un qué?», preguntó don Genaro. «Un endoscopio industrial, una cámara pequeña con luz que entra en lugares apretados. Aquí no tenemos eso, mujer». «Yo sí». Fue hasta un estante en el fondo del taller y regresó con un maletín negro. Dentro, un cable flexible delgado con una cámara en la punta, conectado a una tableta vieja y rayada. Comenzó a pasar ese cable por los conductos de combustible, especialmente en las líneas de succión y retorno. En la pantalla de la tableta, imágenes granuladas mostraban el interior de las tuberías de acero. Todo limpio, todo normal, hasta que llegó a una curva específica justo después de la salida del tanque. «¡Aguanta!», murmuró, ajustando el enfoque. En la pantalla algo era diferente. Una sombra, un filamento casi invisible, pero estaba allí. «¿Qué es esto?», se preguntó a sí misma, acercando la cámara. Era un hilo o algo parecido a un hilo, transparente, flexible, atrapado en una de las paredes internas de la tubería. Cuando la cámara se acercó más, vio que aquello tenía una textura extraña, casi gelatinosa. Valquiria sintió el corazón acelerarse. «Lo encontré», dijo bajito, luego más fuerte. «¡Lo encontré!». Don Genaro y los peones corrieron cerca. «¿Qué? ¿Qué encontraste?». Ella mostró la pantalla de la tableta. «¿Esto? ¿Ven esta cosa transparente? Parece un hilo de plástico. No es plástico común, es algún tipo de polímero». Ella alejó la cámara y pensó en voz alta. Por eso las computadoras no acusaban nada. Por eso el problema solo aparecía después de 30 minutos. «No estoy entendiendo nada», admitió don Genaro. Valquiria lo miró con esos ojos que ahora brillaban, con la certeza de quien había encontrado oro en medio de la grava. «Este material se expande con el calor. Cuando el combustible se calienta dentro de la línea, se hincha y bloquea el paso. El motor se muere de hambre. Cuando se enfría, vuelve a su tamaño normal y desaparece. Por eso nadie podía verlo. Silencio absoluto. «¿Pero cómo fue a parar ahí dentro?», preguntó el peón viejo, la pregunta que estaba en la cabeza de todos. Valquiria no respondió inmediatamente. Estaba mirando ese filamento en la pantalla, y algo en su cabeza estaba haciendo conexiones que ella aún no quería creer, porque había un detalle que estaba mal, muy mal. Ese tipo de material no entraba en un sistema de combustible por accidente, y ciertamente no venía de fábrica. Alguien había puesto eso allí. A propósito, hay momentos en la vida en que sientes el suelo temblar bajo tus pies, aunque la tierra esté quieta. Valquiria estaba teniendo uno de esos momentos. Miró de nuevo la pantalla de la tableta, ese filamento transparente y malvado escondido en las entrañas de la tubería. Sus dedos apretaron la caja de herramientas con fuerza suficiente para que se le blanquearan los nudillos. «Necesito sacar esa cosa de ahí», dijo, más para sí misma que para cualquier otra persona. Don Genaro estaba detrás de ella, intentando ver lo que la pantalla mostraba.
Pero si ya encontró el problema, solo hay que sacarlo y listo, ¿no? Encienda la máquina de nuevo y se acabó. Valquiria no respondió inmediatamente. Estaba pensando demasiado, porque algo allí olía peor que el aceite quemado de un cárter roto. No es tan simple, finalmente dijo. Necesito quitar esto con cuidado, mucho cuidado sin destruirlo. ¿Por qué? El peón más viejo se acercó curioso. Porque necesito ver qué es esto de verdad. Valquiria comenzó a desmontar la sección entera de la tubería, donde el filamento estaba atrapado. Eran conexiones de alta presión, abrazaderas industriales que exigían un torquímetro calibrado para no dañar las roscas. Cada movimiento era calculado, preciso como un cirujano abriendo un paciente delicado. El sol ya estaba comenzando a descender en el horizonte cuando ella finalmente logró separar la sección problemática. Un pedazo de tubo de acero inoxidable de unos 40 centímetros con ese material maldito todavía pegado en la pared interna. Llevó el tubo al interior del taller, donde tenía más luz y un banco de trabajo limpio. Colocó el tubo bajo una lámpara fuerte y usando unas pinzas quirúrgicas que guardaba para trabajos de precisión, comenzó a extraer el filamento. Era una operación que exigía paciencia de monje budista. El material estaba adherido a la pared metálica y cualquier jalón brusco podía partirlo, dejando residuos que ella no podría analizar. 5 minutos, 10, 15. Don Genaro estaba fumando su tercer cigarro, caminando de un lado a otro como un jaguar enjaulado. Los peones estaban sentados a la sombra, algunos ya comentando bajito entre sí que todo aquello era una pérdida de tiempo. Y entonces, con un movimiento final y delicado, Valquiria lo logró. El filamento salió entero, un pedazo de aproximadamente 5 centímetros de largo, translúcido como gelatina, pero con una resistencia sorprendente cuando se estiraba. Ella colocó aquello en una bandeja de aluminio y lo llevó cerca de la luz. Y fue ahí que vio. «Dios mío», susurró. El material tenía una coloración ligeramente azulada, casi imperceptible, pero estaba allí. Y más importante, cuando frotó un pedacito entre los dedos y lo olió, reconoció algo. Había sentido ese olor antes, en un curso técnico que hizo años atrás, cuando visitaron un laboratorio de análisis de combustibles. «Esto no es suciedad que entró por accidente», dijo, volteándose hacia don Genaro con una expresión que hizo que el hombre diera un paso hacia atrás. «Esto es un marcador químico». «¿Un qué?» «Un marcador químico, colorante especial que los laboratorios usan para probar el flujo de combustible, solo que este tipo de material». Ella tomó el filamento de nuevo mirándolo a contraluz. «Este tipo de material tiene una característica muy específica. Fue hecho para expandirse con la temperatura». El peón viejo frunció el ceño. «¿Pero para qué alguien querría eso?» Valquiria sintió un escalofrío en la espalda, a pesar del calor que aún emanaba de las paredes de zinc del taller, para hacer exactamente lo que hizo, bloquear el motor de una manera que nadie pudiera diagnosticar. Las palabras cayeron en el aire como piedras en un lago quieto. Las ondas del significado se fueron esparciendo, alcanzando a cada persona presente hasta que todos entendieron lo que ella estaba diciendo. «Espere». Don Genaro estaba pálido. «Ahora está diciendo que alguien puso eso ahí a propósito». «Estoy diciendo exactamente eso. Esto no es un accidente, no es un defecto de fábrica, no es mala suerte». Ella sostuvo la bandeja con el filamento como si fuera evidencia de un crimen. Y lo era. Alguien saboteó esta máquina. El silencio que cayó sobre el taller fue roto solo por el sonido distante de las cigarras, comenzando su canto nocturno. Don Genaro dio 2 pasos torpes hacia atrás y se sentó pesadamente en un banquito de madera. El hombre había envejecido 10 años en 10 segundos. ¿Pero quién? ¿Quién haría una cosa de esas? ¿Y por qué? Valquiria estaba pensando rápido. Su cerebro estaba haciendo conexiones como pistones en rotación máxima. «¿Quién tiene acceso al tanque de combustible de esta máquina?», preguntó. «Todos en el rancho, supongo, los operadores, el personal de mantenimiento, mi gerente, Víctor Carmona. Él es quien se encarga de toda la operación. Lleva 20 años trabajando conmigo. ¿Y él estaba presente cuando los otros talleres intentaron arreglarla?».
Don Genaro pensó. Sí. Incluso se quedaba al lado de los técnicos, diciendo lo que se había intentado antes, lo que no funcionó. Valquiria sintió esa sensación que un buen mecánico conoce bien. Cuando todas las piezas comienzan a encajar y forman una imagen que no quieres ver, pero no puedes ignorar. Necesito hacer una prueba más, dijo, pero para eso necesito un favor. ¿Qué favor? Necesita llamarle a Víctor, decirle que encontraron el problema y que la máquina estará lista mañana temprano y que lo quiere aquí cuando la encendamos por primera vez. ¿Por qué? Valquiria dijo pesando cada palabra. Quiero ver su cara cuando el motor funcione. Don Genaro no era tonto, rico y arrogante tal vez, pero no tonto. Entendió lo que Valquiria estaba sugiriendo y la expresión en su rostro fue la de un hombre viendo el mundo derrumbarse. ¿Usted cree que Víctor? No creo nada todavía. Por eso quiero ver su reacción. Y hay una cosa más que necesito revisar esta noche. ¿Qué? ¿Quién vendió este tipo de material químico en la región en los últimos 6 meses? Porque esto de aquí, ella levantó la bandeja. No se compra en cualquier lado. Hay que tener acceso a un proveedor especializado y deja rastro. Don Genaro estaba temblando ahora, no de frío, sino de esa rabia que viene de dentro cuando descubres que fuiste traicionado por quien confiabas. Víctor, ese hijo de la fregada, si me hizo esto a mí... Calma. El peón viejo puso una mano en el hombro del patrón. Aún no sabemos nada. Puede ser otra persona. ¿Puede? Valquiria asintió. Por eso necesito más información antes de acusar a cualquiera. Regresó a la cosechadora ahora con el tubo limpio, sin el filamento maldito. Comenzó a reensamblar el sistema de combustible con esa precisión que solo años de práctica traen. Cada abrazadera con el torque correcto, cada conexión revisada 2 veces, cada manguera posicionada sin tensión o dobleces. 2 horas después, cuando el cielo ya estaba pintado con los últimos tonos de naranja del atardecer, terminó. «Listo», dijo limpiándose las manos con ese trapo sucio. «El sistema está limpio. Ahora vamos a ver si mi teoría es correcta». El peón viejo subió a la cabina, giró la llave. El motor diésel despertó con ese rugido saludable que hace que cualquier corazón apasionado por los motores lata más fuerte. 5 minutos, 10, 15, 20, 30 minutos. El motor no murió. 40 minutos, 50, 1 hora. La máquina estaba trabajando como si acabara de salir de la concesionaria, firme, fuerte, sin ahogarse, sin titubear, perfecta. Don Genaro tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, de rabia y de alivio, mezclados en una emoción a la que no sabía ni darle nombre. «¿Lo logró?», dijo con la voz quebrada. «¿Realmente lo logró?». «Quité el síntoma», Valquiria corrigió, «pero la enfermedad es otra y necesitamos curarla también». Ella sacó el celular del bolsillo y llamó a un conocido que trabajaba en una distribuidora de productos químicos en Hermosillo. La conversación duró 15 minutos, con Valquiria describiendo el material, la coloración, las propiedades. Cuando colgó, su rostro estaba serio como tumba. Solo 3 empresas en el estado venden este tipo de marcador químico, y solo una de ellas hizo entrega en su región en los últimos 6 meses. ¿Para quién? Valquiria miró directamente a los ojos de don Genaro. Para un laboratorio de análisis agrícola que pertenece a un grupo empresarial de la Ciudad de México. Un grupo que, según mi contacto, ha intentado comprar tierras en la región desde hace 2 años. Tierra fértil agroindustrial, dijo don Genaro, más pálido que el papel. Me hicieron 3 propuestas de compra. Las rechacé todas, pero después de que la máquina se descompuso, regresaron con una nueva oferta, más baja, diciendo que yo estaba teniendo pérdidas y que quizás era hora de vender. Las piezas se encajaban y formaban una imagen horrible. ¿Y Víctor? Valquiria preguntó suavemente. ¿Él sabía de estas propuestas? Sabía. Incluso dijo que debería considerar la última. Dijo que quizás me estaba haciendo viejo para aguantar el estrés del rancho. El peón viejo escupió en el suelo. Judas, un Judas moderno. Valquiria asintió. Mañana por la mañana, cuando él llegue aquí, tendremos la prueba que falta, su reacción,
Y entonces, don Genaro, usted tendrá que decidir qué hacer con esta información. Don Genaro miró la cosechadora, aún funcionando, luego a esa mujer que él había humillado pocas horas atrás, arrojándole dinero al suelo cerca de sus pies. Fui un tonto, dijo, la voz quebrándose, un tonto arrogante. Usted me salvó de perderlo todo, mi tierra, mi familia, mi nombre. Valquiria recogió el billete de 500 pesos que aún estaba en el suelo, arrugado y sucio de tierra roja. Guárdelo, dijo devolviéndoselo. Mañana arreglamos las cuentas. Hoy arreglamos el motor. Mañana arreglamos la justicia. Y aquella noche, bajo el cielo estrellado de Sonora, una mujer mecánica durmió, sabiendo que había hecho más que reparar una máquina. Había desenterrado una verdad que iba a cambiar muchas vidas. El amanecer llegó a Sonora como siempre llega, caliente, seco y sin piedad. Pero aquella mañana era diferente. Había algo en el aire que hacía que hasta los pajaritos se callaran en los árboles. Valquiria había dormido poco. Pasó la noche en el taller, recostada en un viejo colchón al lado de la cosechadora, como si estuviera guardando un secreto precioso. Y lo estaba. Cada media hora se despertaba y encendía el motor solo para asegurarse de que no estaba soñando. Y siempre, siempre la máquina respondía con ese ronroneo saludable que era música para sus oídos. A las 6:30 de la mañana, don Genaro llegó, pero no llegó solo. Trajo 3 abogados, 2 policías estatales que eran amigos suyos y el comandante de policía del pueblo. Un hombre de 50 y tantos años con bigote canoso y ojos cansados de ver tanta maldad en la vida. ¿Está seguro de esto?, preguntó don Genaro por quinta vez. Sí, Valquiria respondió también por quinta vez, pero la mejor prueba no está en este filamento que quité. La mejor prueba será su cara cuando vea el motor funcionando. El comandante, un hombre llamado Armando, sostuvo la bolsita de plástico con el filamento dentro. Esto me lo llevo al laboratorio de la Policía Técnica en Hermosillo. Si hay huellas dactilares, ADN, cualquier cosa, lo encontraremos. No va a haber, dijo Valquiria. Quien hizo esto fue listo, pero no lo suficiente. A las 7 en punto, el teléfono de don Genaro sonó. Era Víctor confirmando que estaba llegando. 5 minutos, dijo don Genaro después de colgar. Su mano temblaba sosteniendo el teléfono. 20 años. 20 años confié en este hombre. El peón viejo, que había pasado la noche allí también por lealtad al patrón, escupió en el suelo. La confianza es como el vidrio, patrón. Se rompe fácil y corta profundo. Cuando la camioneta plateada de Víctor Carmona apareció en el camino de tierra, levantando esa nube de polvo rojo, Valquiria sintió el corazón acelerarse, no de miedo, sino de anticipación. Ese momento era el que separaba la justicia de la injusticia, la verdad de la mentira. Víctor bajó del carro con esa sonrisa ancha de siempre. Era un hombre de 40 y tantos años, bronceado, cabello negro peinado hacia atrás con gel, camisa social blanca impecable a pesar del calor. Tenía un aire de quien siempre estaba en control, siempre 2 pasos por delante. «Y entonces, patrón», dijo acercándose a don Genaro, ¿pudieron descubrir algo con esta mecánica? La pausa antes de la palabra mecánica no pasó desapercibida. Había desprecio allí, había ironía. Valquiria estaba recargada en la cosechadora, aún con el mismo overol sucio de ayer, pero con los ojos bien despiertos. «Buenos días, don Víctor». «Buenos días», respondió él sin mirarla, como si ella fuera parte del paisaje. «Don Genaro, sinceramente, todavía creo que deberíamos haber llamado a los ingenieros de la Ciudad de México. Esta situación se está saliendo de control». «¿Ah, sí?», dijo don Genaro, con la voz cargada de algo que Víctor aún no había percibido. «Sí, la cosecha está casi al final. Hemos perdido demasiado dinero. Esa propuesta de tierra fértil todavía está en pie, ¿sabe? Quizás sea hora de...» «Encienda la máquina y vea si funciona», Valquiria interrumpió. Víctor finalmente la miró. «¿Encenderla para qué?». «Ella enciende. El problema es que se muere después de media hora. ¿O no sabe usted eso?». «Lo sé, pero creo que hoy será diferente». Algo en el tono de su voz puso tenso a Víctor. Fue sutil, un apretar de mandíbula, un fruncir de ceño casi imperceptible, pero Valquiria lo vio.
El comandante Armando también lo vio. Don Genaro le hizo una señal al hombre más viejo. «Enciéndala para nosotros». El motor diésel rugió despertando ese pedazo de tierra. El sonido era perfecto, potente, saludable. Víctor miró la máquina, luego a Valquiria, luego de vuelta a la máquina. «Bueno», dijo con una sonrisa forzada, «vamos a ver cuánto dura esta vez». 5 minutos pasaron. 10, 15. La sonrisa de Víctor estaba empezando a agrietarse en los bordes. 20 minutos. 25. «Híjole», dijo Valquiria, mirando el reloj en su muñeca. «Ya pasó el tiempo en que solía morirse». 30 minutos. El sudor empezó a brotar en la frente de Víctor, y no era solo por el sol. 35 minutos. 40. «Parece que está curada», dijo el peón viejo con una sonrisa sin dientes. Un verdadero milagro. Víctor dio un paso hacia la máquina, como si quisiera verla de cerca, confirmar con sus propios ojos. «¿Pero cómo? ¿Qué hicieron?» «Quité una cosa que no debería estar allí», dijo Valquiria con calma. Una cosita pequeñita que estaba bloqueando el flujo de combustible cuando el motor se calentaba. «¿Qué cosa?» La voz de Víctor había subido medio tono. Valquiria fue hasta el banco de trabajo y tomó la bolsita de plástico que el comandante había dejado allí. La sostuvo a contraluz de la mañana. «Este filamento de aquí, un polímero especial que se expande con la temperatura, muy ingenioso, la verdad, porque después de que el motor se enfriaba, volvía a su tamaño normal y era imposible de ver en los diagnósticos». Víctor miró la bolsita, luego a Valquiria, luego a don Genaro. «No sé de qué está hablando usted». Valquiria dio 2 pasos hacia él. «Porque este tipo de material es muy específico. Solo 3 empresas en el estado lo venden, y solo una de ellas hizo entrega en la región en los últimos meses a un laboratorio que pertenece a Tierra Fértil Agroindustrial». El silencio que cayó fue tan pesado que parecía absorber el aire. «Espere». Víctor soltó una risa nerviosa. «¿Está insinuando que yo saboteé la máquina? Eso es una locura». «Lo es». El comandante Armando se acercó ahora. «Porque nosotros revisamos los registros de llamadas de su celular anoche. Usted llamó 6 veces a un número de la Ciudad de México, un número que, curiosamente, pertenece al vicepresidente de Tierra Fértil». El rostro de Víctor se puso blanco. No fue gradual, fue instantáneo, como si alguien le hubiera chupado todo el color. Yo solo llamaba para dar información sobre el rancho. Ellos me pedían informes». «¿Informes?» Don Genaro dio un paso adelante ahora, y había algo en su manera que hizo que hasta Valquiria se erizara. «Usted estaba vendiendo información a la competencia». «No es así. Ellos solo querían saber si usted estaba realmente interesado en vender». «Mentira». La voz de don Genaro cortó el aire como un látigo. «Usted sabía que yo nunca vendería, así que decidió forzar la situación. Saboteó la máquina más cara del rancho en la época de cosecha, para debilitarme, desesperarme, forzarme a aceptar su oferta. No, yo no». Y todavía tuvo el descaro. Don Genaro estaba con el dedo apuntando ahora, temblando de rabia. Todavía tuvo el descaro de quedarse del lado de los técnicos de los otros talleres, fingiendo que quería ayudar, cuando en realidad usted estaba garantizando que nadie descubriera la verdad. Víctor miró a su alrededor como un animal acorralado. Los policías ya se habían posicionado cerca de él. No había salida. «No lo entiende», dijo con la voz quebrándose. «Ellos me ofrecieron dinero, mucho dinero, más de lo que ganaría en toda mi vida trabajando aquí. Yo solo necesitaba hacer que la cosecha se atrasara lo suficiente para que usted perdiera mercado, perdiera valor, perdiera todo. Usted iba a hacerme perder todo», gritó don Genaro. «La tierra que mi padre me dejó, el sustento de mi familia, todo». «Don Genaro, soy yo, no. No me llame por mi nombre. Ya no tiene ese derecho». El comandante Armando puso la mano en el hombro de Víctor. «Víctor Carmona, está usted detenido para investigación de sabotaje industrial y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le ponían las esposas, Víctor miró a Valquiria con odio puro en los ojos. «Intrometida. Usted no debió haberse metido donde no la llamaron». Valquiria sostuvo su mirada sin vacilar. «Fui llamada y hice mi trabajo,
algo que usted olvidó cómo hacer. Mientras se llevaban a Víctor, sus últimas palabras resonaron en el aire. Se va a arrepentir de esto. Todos ustedes se van a arrepentir. Pero nadie estaba escuchando más. La justicia había sido hecha. El veneno había sido extraído. La máquina estaba curada. Don Genaro se quedó allí parado, mirando el polvo de la camioneta de la policía desaparecer en el camino. Cuando se volvió hacia Valquiria, tenía lágrimas en los ojos. «Usted salvó más que un motor», dijo con la voz quebrada. «Usted salvó mi vida». Valquiria se limpió las manos en el overol. Ese gesto automático de quien ha pasado la vida entera haciendo eso. «Solo hice lo que mi padre me enseñó. El motor no miente. Y cuando uno presta atención a lo que el metal dice, la verdad siempre aparece». Don Genaro se agachó y recogió aquel billete de 500 pesos que aún estaba en el asiento de su camioneta. El mismo billete que le había arrojado a sus pies ayer. Sostuvo el billete, lo miró por un largo momento, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló allí, en medio de esa tierra roja bajo el sol inclemente de Sonora. Uno de los hombres más ricos y poderosos de la región se arrodilló frente a una mecánica de taller de carretera. «Perdóneme», dijo, extendiéndole el billete con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada. «Perdóneme por mi arrogancia, por mi ceguera, por haberla tratado como si usted fuera menos que yo, cuando en realidad usted vale más que 10 de mí». Valquiria tomó el billete no porque quisiera el dinero, sino porque entendió que ese gesto era mayor que 500 pesos. Era un hombre reconociendo que se había equivocado. Y eso, mis queridos amigos, es más raro que el oro. «Levántese, don Genaro», dijo ella suavemente. «Tenemos trabajo que hacer. Necesita calcular cuánto me debe por el servicio». «El triple», dijo él aún de rodillas. «Lo prometí el triple y recibirá cada centavo». Y cuando finalmente se levantó, había algo diferente en su mirada. Había humildad, había gratitud, había respeto. La cosechadora continuaba funcionando al fondo, fuerte, saludable, viva, así como la justicia. ¿Saben esos momentos que quedan marcados en la memoria de un pueblo pequeño? Esos momentos que la gente contará a sus hijos, a sus nietos, y que se vuelven parte de la historia local. Lo que sucedió 3 días después en la plaza principal del pueblo fue uno de esos momentos. Don Genaro Solís había convocado a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo. Rancheros, mecánicos, comerciantes, gente que nunca había pisado su rancho. La plaza estaba abarrotada como en las fiestas patronales, pero no había banderitas de colores ni puestos de pasteles. Había solo un templete improvisado, un micrófono y una verdad que necesitaba ser dicha en voz alta. Valquiria estaba en medio de la multitud, intentando hacerse pequeña, invisible. A ella no le gustaba ser el centro de atención, prefería el silencio del taller, la conversación íntima que tenía con los motores. Pero el peón viejo la había tomado del brazo y dicho: «Hoy no, muchacha, hoy tendrá que aguantar ser la heroína». Cuando don Genaro subió al templete, el murmullo de la multitud fue muriendo poco a poco hasta volverse silencio completo. Él estaba diferente. No tenía esa pose de quien mandaba en el mundo. Tenía la postura de quien había aprendido una lección cara y dolorosa. «Amigos míos», comenzó, la voz amplificada resonando por la plaza, «los llamé aquí hoy porque tengo una deuda, varias deudas, de hecho». La gente se miró curiosa. Siempre fui un hombre orgulloso, demasiado orgulloso. Creía que el dinero y la tierra me hacían mejor que los demás. Creía que un diploma valía más que la experiencia. Creía que... Se detuvo, tragó saliva. Creía que una mujer no tenía la capacidad de hacer el trabajo que hombres con estudios no pudieron hacer. Un murmullo recorrió la multitud. Hace 3 días, mi cosechadora más cara estaba muerta. 3 de los mejores talleres del estado habían fallado. Estaba desesperado, perdiendo miles de pesos al día, viendo mi cosecha pudrirse en el tallo. Y entonces, como último recurso, alguien me habló de una mecánica de taller de carretera. Él buscó a Valquiria con la mirada en la multitud. Cuando la encontró, le hizo una señal para que subiera. Ella sacudió la cabeza. No, pero el peón viejo la empujó suavemente.
Ándale, muchacha. Este momento es suyo. Con las piernas temblorosas y el corazón a mil, Valquiria subió al templete. Llevaba el mismo overol de siempre, lavado, pero aún con manchas permanentes de aceite. Sus manos, aunque limpias, todavía mostraban la grasa que se había vuelto parte de su piel. Cuando llegué a su taller, continuó don Genaro, me reí en su cara, le tiré dinero al suelo y le dije que debería usarlo para comprar un vestido y salirse del sol. Le dije que una curiosa de rancho no iba a resolver lo que un ingeniero no resolvió. La gente comenzó a mirar a Valquiria con una mezcla de admiración e indignación por lo que le había sucedido. Pero ella no me insultó, no me echó, me hizo una apuesta. Si ella no descubría el problema en 6 horas, cerraría el taller. Pero si lo descubría, hizo una pausa dramática. Yo tendría que pagar el triple del valor del servicio y pedir disculpas públicamente a todos los mecánicos independientes que yo ya humillé en la vida. Ahora sí, toda la plaza estaba en silencio absoluto. Y ella lo descubrió. En menos de 6 horas, esta mujer extraordinaria no solo descubrió que mi máquina había sido saboteada, sino que desenmascaró al traidor que trabajaba conmigo desde hace 20 años y que estaba vendiendo mi rancho a escondidas. Jadeos de sorpresa resonaron por la multitud. La historia de Víctor se había filtrado, pero escucharla de boca del propio don Genaro era diferente. Valquiria salvó mi rancho, salvó a mi familia, salvó mi nombre. Hizo todo esto con herramientas viejas en un taller sin aire acondicionado, usando solo la inteligencia que su padre le enseñó y la valentía que le sobra. Don Genaro se volvió completamente hacia ella. Ahora usted tenía razón en cada palabra que dijo. Un diploma no significa nada si no viene acompañado de honestidad y atención. Y yo... Su voz se quebró. Yo pido perdón no solo a usted, sino a todos los mecánicos honestos de esta región a quienes miré por encima del hombro durante años. Ustedes son la columna vertebral del agronegocio. Sin ustedes, nuestras máquinas son solo hierro muerto. Él sacó un sobre grueso del bolsillo. El valor del servicio que Valquiria hizo era de 15 pesos. Prometí el triple. Son 45 pesos. Está todo aquí, cada centavo. Él extendió el sobre, pero Valquiria tenía los ojos anegados, incapaz de moverse. «¡Tómalo, hija!», gritó una voz de mujer desde la multitud. «Usted se lo merece». Y entonces comenzó un aplauso, luego 2, luego 10. En segundos, toda la plaza estaba aplaudiendo, gritando, silbando. Hombres se quitaban los sombreros y los ondeaban en el aire. Mujeres lloraban y gritaban palabras de aliento. Valquiria tomó el sobre con manos temblorosas, pero don Genaro no había terminado. «¿Y hay una cosa más?», dijo cuando el ruido disminuyó. «Quiero ofrecerle a usted el contrato de mantenimiento de toda mi flota de máquinas, 23 equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, contrato de 5 años renovable». La multitud explotó de nuevo. Valquiria tuvo que sujetarse del barandal del templete para no caer. «Y más», elevó la voz, «personalmente hablaré con todos los rancheros de la región para recomendar sus servicios, porque ahora entiendo. No importa si eres hombre o mujer, joven o viejo, tengas diploma o no. Lo que importa es si eres bueno en lo que haces. Y usted, Valquiria, es la mejor». Cuando ella finalmente pudo hablar, su voz salió temblorosa pero firme. «Solo hice lo que mi padre me enseñó, que el motor no miente, y que la verdad siempre está escondida en los detalles que nadie quiere ver». En los meses que siguieron, la vida de Valquiria cambió de una forma que ella jamás imaginó. El taller que apenas sobrevivía ahora tenía lista de espera. Contrató a 2 ayudantes, luego a 3 más. Remodeló el edificio, compró equipos nuevos, pero mantuvo la placa vieja que su padre había pintado, porque algunas cosas son demasiado sagradas para cambiar. Pero el cambio más importante no fue ese. Fue cuando ella comenzó a recibir cartas, cientos de ellas, de niñas de todo el estado. Algunas con 10, 12, 15 años, diciendo que querían ser mecánicas como ella, que no tenían valor antes, pero ahora sí lo tenían.
Que sus padres decían que la mecánica era cosa de hombres, pero ellas mostraban la historia de Valquiria y los padres se quedaban callados. Fue ahí que ella decidió hacer algo más grande. Con el dinero que había ganado, Valquiria abrió un curso gratuito de mecánica básica los sábados. El público objetivo, mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones. No se necesitaba saber leer un manual técnico, no se necesitaba haber estudiado física, solo se necesitaba tener ganas de aprender y manos dispuestas a ensuciarse. El primer sábado aparecieron 5 alumnas, el segundo 15, el tercero había gente en la fila que no cabía en el taller, y Valquiria enseñaba no solo a cambiar aceite o diagnosticar defectos, ella enseñaba lo que su padre le había enseñado a ella, que el motor habla, que el metal tiene verdad, que la paciencia vale más que la fuerza y que el conocimiento es la única herramienta que nadie puede quitarte. Un año después de aquel día en la plaza, había 17 mujeres trabajando como mecánicas en la región. Algunas habían abierto sus propios talleres. Otras trabajaban en concesionarias que antes ni aceptaban currículums femeninos, pero todas contaban la misma historia de inspiración, la historia de una mujer que había probado que la competencia no tiene género. ¿Y la cosechadora? Ah, esa máquina se volvió leyenda. Don Genaro nunca la vendió, incluso cuando se hizo vieja y surgieron modelos más nuevos. La mantuvo funcionando. Y cada vez que un cliente visitaba el rancho, él contaba la historia de cómo aquella máquina había sido salvada por manos que él había despreciado, y cómo aquella experiencia había cambiado no solo su vida, sino la vida de cientos de otras personas. Hoy, si usted pasa por el taller de Valquiria una tarde de cualquier sábado, verá una escena que calienta el corazón. Mujeres de todas las edades, con overoles manchados de aceite, manos sucias de grasa, sonriendo mientras desmontan carburadores, revisan bujías, diagnostican defectos. Y si usted se detiene a preguntar por qué están allí, todas contarán variaciones de la misma historia. La historia de una mujer que no tuvo miedo de enfrentar la arrogancia, que no se doblegó cuando le arrojaron dinero a sus pies, que confió en el conocimiento que tenía y probó que a veces el mayor problema de una máquina no está en las piezas caras o en la electrónica complicada, está en la falta de atención a los detalles, en la prisa por juzgar por las apariencias, en la arrogancia de creer que un diploma vale más que la experiencia, o que el género determina la capacidad. Y en esa región de Sonora, donde el sol sigue castigando y las máquinas no pueden parar, el nombre de Valquiria se volvió sinónimo de una cosa muy simple, pero muy poderosa. Competencia que no pide permiso, solo prueba su valor con el trabajo bien hecho. Porque al final de cuentas, mis queridos amigos, el motor no miente. El motor no tiene prejuicios. Al motor no le importa si quien lo está reparando es hombre o mujer, joven o viejo, rico o pobre. El motor solo quiere una cosa: alguien que entienda su lenguaje, alguien que sepa escuchar lo que el metal tiene que decir, alguien que tenga paciencia, conocimiento y, sobre todo, respeto por el oficio. Y Valquiria, ella tenía todo eso y un poquito más. Ella tenía el valor de ser exactamente quien era, sin pedir disculpas, sin disminuirse, simplemente siendo extraordinaria en lo que hacía. Y a veces es solo eso lo que necesitamos para cambiar el mundo. Una herramienta a la vez, un motor a la vez, una vida a la vez.